Hola a todos y bienvenidos. Mirad, a principios del siglo XX surgió una idea que, la verdad, lo puso todo patas arriba en el mundo de la psicología. Se acabó eso de despedazar la mente para entenderla. La nueva propuesta era mucho más interesante, comprenderla como un todo. Hoy vamos a sumergirnos en las aportaciones de la psicología de la Gestalt, una corriente que de verdad cambió por completo las reglas del juego. A ver, echemos un vistazo a esta pintura. ¿Qué es lo que vemos? ¿Un montón de frutas y verduras puestas al azar o vemos una cara? Lo más probable es que, casi al instante, hayamos visto la cara. Y esto es lo fascinante. Nuestro cerebro no se pone a procesar cada fruta por separado, una por una. ¿Qué va? Trabaja a toda máquina, organizando todas esas piezas para que tengan un sentido, para crear algo coherente. Y justo ahí, en esa magia, está el corazón de la psicología de la Gestalt. Y todo se resume en esta frase, que es casi como su eslogan. El todo es más que la suma de sus partes. Parece simple, ¿verdad? Pues esta idea tan sencilla fue una bomba. Desafió absolutamente todo lo que se pensaba sobre cómo percibimos el mundo. Venía a decir que la experiencia completa, el conjunto, tiene cualidades propias, cualidades que jamás encontraríamos si solo analizáramos las piezas por separado. Claro, para entender de verdad el bombazo que supuso, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque la Gestalt no apareció de la nada. Nació como una auténtica rebelión, una respuesta directa y muy radical a lo que mandaba en la psicología de aquellos años. Pensémoslo. En esa época, por un lado, tenías al estructuralismo, que intentaba literalmente desmontar la mente en sus átomos más básicos, y por otro el conductismo, que lo simplificaba todo a un simple juego de estímulo y respuesta. Y entonces llega la Gestalt y dice, ¡parad, que os estáis equivocando! Para ellos, hacer eso era como intentar entender una canción analizando cada nota musical por separado. ¿Qué pasa si haces eso? Pues que te pierdes lo más importante de todo, la melodía. Y lo bueno es que los psicólogos de la Gestalt no se quedaron solo en la teoría, en la idea bonita. No, se pusieron a investigar y descubrieron una serie de leyes, una especie de reglas innatas que nuestra mente usa para poner orden en el caos de información que nos llega de fuera. Son las reglas del juego de nuestra percepción. Y lo curioso es que funcionan sin que ni siquiera nos demos cuenta. Este es un ejemplo buenísimo, un clásico, la ley de figura-fondo. Fijaos bien, la mente es incapaz de ver las dos imágenes a la vez. O nos centramos en la mujer joven y entonces todo lo demás se convierte en el fondo, o vemos a la mujer mayor y la joven pasa a ser el fondo. Es un interruptor. Nuestro cerebro siempre elige una figura protagonista y deja lo demás en un segundo plano. Y aquí tenemos otra ley fundamental en acción, la ley de la Pregnanz, o como se suele llamar, la ley de la buena forma. A ver, seamos sinceros, aquí no hay ningún triángulo dibujado. Lo que hay son unas formas incompletas, unos ángulos sueltos. ¿Pero qué hace nuestra mente? Pues completa los huecos, busca la simplicidad, la coherencia. Vemos un triángulo porque sencillamente es la forma más simple y estable que el cerebro puede construir con esa información. Y además de estas leyes de percepción, había otros principios que eran la base de todo. Por un lado, el totalismo, que es la idea central que ya hemos comentado. Luego, el isomorfismo, que suena complicado, pero es la idea de que lo que vivimos en nuestra mente tiene un reflejo directo en lo que pasa en nuestro cerebro, como si fueran dos caras de la misma moneda. Y finalmente la contemporaneidad, que pone todo el foco en la importancia del presente, del aquí y ahora, para entender por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, y detrás de toda esta revolución, como siempre, había personas con nombres y apellidos. En este caso, fueron principalmente 3 psicólogos alemanes los que lideraron el movimiento: Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka. Sus ideas, la verdad, fueron la chispa que lo encendió todo. La historia cuenta que todo empezó con un experimento de Max Wertheimer. Se dio cuenta de algo muy curioso. Si tienes 2 luces quietas y las enciendes y apagas muy rápido, una después de la otra, no percibimos 2 luces parpadeando. No, vemos una única luz que se mueve de un sitio a otro. A esto lo llamó el fenómeno phi. Y lo increíble es que ese movimiento no existe en la realidad, no está en las luces, está solo en nuestra percepción, en la experiencia completa. Y sin saberlo, acababa de sentar las bases de algo que nos encanta, el cine. Ahora vamos con Wolfgang Kohler. Su historia es genial. Se fue a Tenerife a investigar y allí se dedicó a ponerles retos a unos chimpancés. Por ejemplo, les ponía un plátano fuera de su alcance y observaba qué hacían. ¿Y lo que vio? Bueno, lo que vio contradecía totalmente las teorías de la época, esas que decían que se aprende solo a base de probar y fallar. Porque los chimpancés no se ponían a hacer cosas a lo loco. No. Se quedaban un rato parados, como pensando, y de repente, ¡zas! Parecía que lo entendían todo de golpe. Cogían unas cajas, las apilaban, usaban un palo y solucionaban el problema. A esa comprensión repentina, Kohler la llamó Einsicht, que podemos traducir como insight. Es ni más ni menos que el famoso momento ajá, ese instante mágico en el que de repente todas las piezas encajan en tu cabeza.
Y nos queda Kurt Lewin, que fue el que cogió todas estas ideas de la Gestalt y las llevó a otro nivel, las aplicó a la psicología social. Su gran idea fue la teoría de campo, y lo que venía a decir es que nuestro comportamiento no depende solo de cómo somos nosotros por dentro, sino de todo un campo de fuerzas a nuestro alrededor. O sea, es una mezcla constante entre la persona y su entorno. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imagina a una persona que está a dieta. Esa es su necesidad. De repente le ofrecen un trozo de chocolate. Esa es la barrera, o la tentación. Aquí empiezan a jugar las fuerzas. Por un lado, el chocolate apetece, tiene una fuerza positiva. Pero por otro, la dieta crea una fuerza negativa, un conflicto. Y a eso súmale la presión social, quien te lo ofrece. Bueno, pues lo que decía Lewin es que la decisión final, comerlo o no, no depende solo del chocolate. Depende de todo ese campo de fuerzas. Es la situación completa la que determina lo que hacemos. La historia de la escuela de la Gestalt, como tal en Alemania, tuvo un final abrupto. Con la llegada del nazismo, sus fundadores, muchos de ellos judíos, tuvieron que huir. Y claro, la escuela se fue diluyendo. Pero, y esto es lo importante, sus ideas no desaparecieron con ella. Todo lo contrario, fueron como semillas que viajaron a otros lugares y germinaron. Y hoy en día siguen increíblemente vivas. ¿Y dónde las vemos? Pues por todas partes. La terapia Gestalt, por ejemplo, bebe directamente de esa idea de ver a la persona como un todo, y de la importancia del aquí y ahora. O pensemos en el diseño de las páginas web o las apps que usamos cada día. ¿Por qué no resultan fáciles de usar? Porque están diseñadas siguiendo las leyes de la Gestalt, como la de proximidad o la de figura-fondo. El marketing, por supuesto, los usa para que los anuncios nos llamen la atención. E incluso esa idea de tener una visión de conjunto para resolver un problema, eso, en el fondo, es puro pensamiento Gestalt. O sea que, aunque hoy ya no se hable de la escuela Gestalt como una corriente principal, su esencia, su forma de entender la mente, se ha filtrado en casi todo. Su legado no es algo que esté en un museo de historia de la psicología, es una parte activa, fundamental, de cómo vemos el mundo y de cómo diseñamos las cosas que nos rodean. Y con esto llegamos al final de este recorrido. La próxima vez que veamos una película, que naveguemos por Internet o que simplemente miremos las formas de las nubes, podemos recordar esto. Nuestro cerebro no es una máquina pasiva que recibe datos. Es un artista increíble, un creador constante de significado que está todo el rato organizando el mundo para que tenga sentido. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que sabemos esto, ¿dónde más podremos descubrir estos principios en acción en nuestro día a día?